Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en todo ruego y oración. Y que la paz de Dios, que es la más importante siempre, y que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Siempre tenemos que tener paz, tranquilidad y todo lo que ello implica. Miren, ayer fui invitado por Pablo Ulloa a la actividad de lanzamiento de la nueva orientación del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, una actividad muy concurrida, con todas las, ¿verdad?, todavía todos los cuidados de la ley, en el Hotel Embajador, gran representatividad, capacidad de convocatoria, demostró nuestro amigo Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, donde mostró primero el cambio de lo que es la imagen de la Defensoría del Pueblo, empezando por el logo, que se le dio una connotación y una explicación extraordinaria de cómo se logró confluir todos los que son los poderes del Estado en una imagen brillante, extraordinaria explicación. Y luego hubo una explicación de lo que significa la Defensoría del Pueblo en este tiempo, el llamado Ombudsman. Tanto un experto internacional como varias personas explicaron. Y al final, entonces, el discurso de Pablo Ulloa, donde mostró, partiendo de un caso, de una situación de alguien que tenía cáncer y que fue una situación particular que él vivió, y a partir de ahí lo que va a hacer, lo que va a representar y lo que va a significar este instrumento importante para la gente en este tiempo. Y reitero, en este tiempo. Este tiempo, sobre todo a nivel de justicia y a nivel de una serie de, digamos, situaciones que se dan con quienes están en el gobierno, la Defensoría del Pueblo va a jugar un papel de mucha importancia. Yo creo que Pablo Ulloa se enfrenta a un momento interesante desde el punto de vista histórico que yo espero que él lo sepa manejar con todo lo que implica, y que el equipo que lo acompaña, que es un equipo brillante también, quienes están en él como adjunto y quienes le acompañan en el equipo en sentido general, sepan manejar con mucho tacto, con mucho cuidado. Él tiene una visión bastante clara de del papel que juega en una sociedad donde los derechos de las personas sean lo fundamental, y creo que parte de lo que expresaron, es decir, que la gente duerma tranquilo sabiendo que hay alguien que, aunque estén durmiendo, defiende sus derechos. Yo creo que esa imagen muy importante de alguien que va a estar tratando de defender siempre los derechos de las personas. Así que felicito a Pablo Ulloa y a todo su equipo por esta actividad tan interesante, tan impactante, tan novedosa, realizada en el día de ayer, y ojalá que continúe trabajando en torno a eso. Todo nuestro apoyo siempre. Miren, yo decía ayer que una de las cosas complicadas, difíciles y peligrosas de este tiempo es cómo se ha incrementado la deuda en la República Dominicana. Los que valoramos la estabilidad macroeconómica conseguida hasta la pandemia, o sea, hasta el año 2019, el 2020, ¿verdad?, fue un año prácticamente desde el punto de vista económico perdido en todos los órdenes, muy difícil. El gobierno subió dentro de un momento complicado y difícil. Entonces uno tiene que evaluar cómo la economía se estuvo manejando hasta el 2019, teniendo varias características esenciales: un crecimiento sostenido, un control de la inflación, control de las tasas de cambio, control de la tasa del dólar, crecimiento de diversos sectores, disminución de la pobreza. Es decir, había una serie de elementos que consolidaban cada vez más la economía dominicana y que nos llegaron a convertir en, desde el punto de vista relativo siempre, ¿verdad?, porcentualmente hablando, la economía de más desarrollo y de más impacto en América Latina. Y un modelo que era para el mundo, incluso, de cómo saber ejercer el desarrollo y el crecimiento de una sociedad. A partir del 2020, quienes estaban en la oposición, que a pesar de que veían la fortaleza de ese trabajo económico, pero criticaban el aspecto sobre todo del endeudamiento. Y aunque en ese momento el endeudamiento tal vez no era una presión tan grande, porque todo proyectaba que la estabilidad y el crecimiento compensaba cualquier preocupación a nivel del endeudamiento internacional, cuando cambian las circunstancias económicas y viene esta crisis que afecta al mundo entero, como es lógico, a nuestra economía,
la visión del endeudamiento cambia y la preocupación sobre el endeudamiento también cambia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no había salida en un primer momento, sobre todo, para conseguir, se cae la producción mundial, se cae todo lo que tiene que ver con producción incluso interna, la salida es conseguir préstamos, eso es verdad. Pero los préstamos también tienen que saber manejarse, cuidarse y sobre todo en la medida en que avanza la consolidación y la recuperación de la economía, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día, República Dominicana se ha convertido en uno de los países en América Latina con mayor nivel de endeudamiento. El endeudamiento de República Dominicana aumentó alrededor de un 39.6% a un 56%, el más pronunciado de toda América Latina. Nosotros, que lógicamente la economía siempre mantuvo un crecimiento y una situación, se nos convierte ahora este nivel de endeudamiento que además, como el gobierno lamentablemente no ha tenido una visión clara, o sea, ahora se hace un préstamo por cualquier cosa, sin ningún criterio, a lo loco, porque ustedes ven, todos los días hay un préstamo en el Congreso, todos los días, y como dominan el Congreso, no hay explicación, no hay nada. Lo que criticaban del pasado lo están haciendo igual o peor. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque un crecimiento de los niveles de endeudamiento implica que tanto los intereses como el nivel de esa deuda se convierte en una especie de espada de Damocles que puede frenar la recuperación. Es decir, vamos en recuperación. En la medida en que se avanza el proceso de vacunación y en la medida en que tanto el turismo como otras áreas están tratando de reponerse de la mayor manera, este proceso de endeudamiento se convierte en una preocupación grave y peligrosa. Lo dicen los organismos internacionales, no lo están diciendo los dominicanos. O sea, para lo que tiene que ver con el endeudamiento de República Dominicana, ya la CEPAL dice, hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener visión en torno a cómo se van a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal más el pago de los intereses de la deuda puede ser esa traba que haga que la economía multiplique, en vez de el crecimiento y el desarrollo, los niveles de pobreza, los niveles de indigencia. América Latina ha sido duramente golpeada por la pandemia. Si el endeudamiento se convierte en una nueva pandemia, los niveles tanto de pobreza, de gente marginada, de incapacidad de las autoridades gubernamentales para resolver cosas fundamentales y sobre todo la ayuda a la mayoría de la población se convierten en una traba difícil. Y más aún porque nadie se atreve, ustedes se dieron cuenta, nadie se atreve en medio de esto a hablar de una reforma fiscal. Colombia fue una especie de punto de advertencia. Ustedes ven por qué el gobierno no puede hablar de reforma fiscal, lo mandó para el año que viene. No sé si la hará el año que viene, pero está muy difícil en medio de esta situación hablar de una reforma fiscal porque evidentemente las condiciones económicas son otras, muy diferentes, muy peligrosas desde el punto de vista de la actuación, pero además porque lo que era, digamos, el punto emblemático de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana hasta el 2019, que era un crecimiento sostenido y un control del nivel de precios, prácticamente lo vemos ahora que no existe y que cada día se profundiza y se hace más difícil para la población dominicana. Los niveles de inflación, por más que usted quiera y por más que todas las medidas que se han tomado, los niveles de inflación siguen de manera extraordinaria. El Banco Central, tratando de respirar, porque siempre digo, el Banco Central es uno de los responsables fundamentales de mantener los niveles de inflación controlados, está sumamente preocupado. Hace unos días dijeron, sí, tenemos todo programado y a final de año lo que está programado en términos de inflación se va a mantener. Puede ser que en sentido general no esté tan lejos, no creo que se va a mantener, podría ser. ¿Por qué? Porque tal vez en algunos sectores no se logre, pero en términos del consumo de la población, en términos del nivel salarial, aunque el presidente supuestamente va a anunciar, o el gobierno va a anunciar un aumento de salario, los niveles de inflación que estamos sosteniendo es uno de los más graves peligros, junto con los niveles de endeudamiento, de conseguir una estabilidad económica y de retomar de alguna manera los niveles de recuperación. Porque evidentemente ese es el gran reto. El gran reto es llegar a niveles de recuperación que no van a ser igual, lógicamente, de antes de la pandemia, pero que podrían verse obstaculizados por esos dos elementos fundamentales. Sobre todo, señores, porque yo no veo de parte del gobierno en el incremento de sus gastos, en sus inversiones,
no veo como una actitud clara de saber dirigirse. Es decir, hasta ahora, yo lo he dicho desde que empezó la pandemia, no veo un plan claro para mantener subsidios y auxiliar a las pymes. Ese ha sido mi discurso permanente. Y cada vez que uno recibe información, cada vez que se hace un estudio sobre cómo están las pymes, usted se da cuenta. Ahora mismo con este aumento de salario, que lógicamente todos queremos que haya un aumento de salario, hoy se va a anunciar probablemente el salario mínimo, no sé, se está hablando entre un 15 y un 20. Pues señores, oigan una cosa, si no hay un auxilio para las pymes, preparémonos, porque ese aumento de salario, que es lógico, yo lo digo, es verdad, yo siempre defendí un aumento de salario, pero si no hay otras medidas para auxiliar a las pymes en este momento, la quiebra generalizada que se está dando en un nivel todavía no tan amplio, se incrementará. Saldrá una gran cantidad de empresas del mercado que no van a poder, o sea, no pueden auxiliar los préstamos de los bancos, no pueden auxiliar el pago de la electricidad, no pueden auxiliar el pago ahora de todo lo que tiene que ver digital, y que además tengan que hacer un aumento de salario que no es solo aumento de salario nominal, es lo que implica. Julio siempre ha dicho eso. Si usted le aumenta un 15%, usted está aumentando también un 15% de la TCS, un 15% de muchísimas cosas que tienen que ver con el salario de los empleados. Para una pyme, señores, para una pyme en este momento, y ojalá los que me están escuchando pudieran entrar a la página de la DGI, la cantidad de pymes que han tenido que auxiliar en función de situaciones difíciles que tuvieron porque se frenó la producción. Entonces, si ahora no hay claridad con el problema de la deuda, con el asunto de los subsidios sociales y con las pymes, el gobierno está caminando a crear una situación desde el punto de vista económico y social más complicada que lo que no ha creado el COVID. Y a mí realmente me preocupa extraordinariamente. Cuando usted ve los datos reales de cómo usted ve que alrededor de, en los 9, 10 meses que tiene el gobierno, estamos hablando de casi $300 millones diarios de préstamos, y unido a eso, usted ve que lo que se está hablando es de bajar los niveles de subsidio y que prácticamente las áreas del gobierno que estaban dedicadas a auxiliar a la gente están sin hacer nada. Entonces eso lleva a preocupación. Reitero que déficit fiscal, deuda externa, situación de las pymes y falta de una focalización clara de los subsidios puede ser una bomba social de consecuencias extraordinarias para nuestra nación que el gobierno debe desactivar con tiempo y con eficacia. Bueno, si aumentan los salarios, entonces se va a hundir el país. No, yo no digo que se van a hundir. Yo lo que digo es que el aumento de salario no puede ser solo aumento de salario. El gobierno no tiene un plan claro sobre las pymes. Si usted va a aumentar el salario, usted tiene que decir, las empresas que están de tal sitio a tal sitio van a tener un auxilio especial. Si no lo hace así, la está quebrando. ¿Tú has leído el plan de Promipyme? Si no lo hace así, la está quebrando. ¿Tú no has visto la propuesta de Promipyme, el plan de trabajo de impulso a la pyme? Hermano, Promipyme da... Está en internet. Pero oye, Jonathan, Promipyme te da... Aquí hay el 97% de las empresas son pymes. ¿Tú sabes cuánto auxilia el Promipyme? Promipyme auxilia menos de un 1%. No me vengas tú con cosas, hermano. Cuando tú hablas de auxilio, perdón. Aumenta la actividad económica de la pero pyme, pero el problema, los clientes de la pyme sí, es la gente que gana salario. Pero cuando tú le aumentas un salario, si no le das un auxilio para hacer esa producción, la está quebrando. La está quebrando. Mira, mi hermano, oye, la demanda proporciona. Reitero, si hay un aumento de salario, que yo estoy de acuerdo, empleo, y no hay un plan para auxiliar a las pymes, el gobierno está creando una bomba económica de graves dimensiones para el presente y el futuro. Cambio fuera. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare.